Lo presentamos al doctor Gosser entonces. El doctor Ernesto Gosser, buenos días, qué gusto de saludarlo, doctor Gosser. Buenos días, De igual doctor. manera, doctor Huerta, Mabel, Mauricio, buenos días. Buen día, doctor. Buenos días. Entonces vamos a plantearle el tema para, digamos, pedagógicamente para nuestros oyentes, doctor Gosser, describiendo brevemente, lo voy a hacer hoy, voy a nombrar los 4 elementos que determinan el riesgo, esa probabilidad de riesgo que acabamos de decir. Uno es el espacio. El espacio. Ese espacio es un espacio abierto o cerrado al que voy a ir. Uno. Obviamente un espacio abierto, bajo riesgo, espacio cerrado, mayor riesgo. Ahí lo manejamos después. Segundo, tendría que ser la gente que está en ese espacio, porque recordemos el virus está en la nariz y en la vía respiratorias de la gente. Entonces, a ese espacio al que voy a ir, ¿va a haber gente o no va a haber gente? ¿Está espaciada o no? ¿O voy a estar hombro a hombro con la gente? Dos. El tercero, ¿cuánto tiempo me voy a quedar allí? ¿Me voy a quedar más de 15 minutos o menos de 15 minutos? Porque aquí en Estados Unidos el CDC ha estimado que si uno, Mabel, se queda con una persona infectada por más de 15 minutos, ya sea de golpe o repartidos en varios momentos, está en ese espacio al que estoy yendo y que me estoy quedando por más o menos 15 minutos, toda esa gente, incluido yo, vamos a usar mascarillas. Esos son los 4 elementos, doctor Gosser, que usted nos va a ayudar a, decirle a nuestros oyentes por qué son importantes. Doctor, ¿por qué es importante el espacio, abierto o cerrado? Bueno, la importancia, la hemos visto, hemos aprendido todos, creo, en el país, la importancia del espacio abierto por la forma de transmisión. La transmisión es de persona a persona y por aerosoles. Entonces, en un espacio abierto, y sobre todo lo que mencionaban hace poco, navegando en un pequepeque o caminando por la playa, el viento deshace cualquier tipo de aerosol. Entonces, es un espacio abierto, va a impedir que haya una transmisión, va a impedir, no, va a reducir enormemente, como usted ha dicho, porque es un concepto muy importante, el concepto de probabilidades. La probabilidad es bajísima, es casi cero, pero por eso es importante, porque la transmisión es de una persona a otra persona y por el aerosol que puede quedar en espacios, sobre todo cerrados. Entonces, podemos decir que un espacio cerrado, sin ventilación, es de muy alto riesgo. Un espacio abierto, ¿verdad?, es de mucho menor riesgo. Esa es la importancia del espacio. Ajá, así es. Muy bien. Así es. La gente. ¿Por qué es importante que la gente esté espaciada o esté junta en ese espacio? Lo que se ha encontrado en los diferentes estudios que ya se han hecho es que al hacer el contagio persona a persona y al ser a través de las gotas de saliva, la mayoría caen, ¿no? Las más pesadas, las que van a tener el virus si una persona está infectada, antes de los 2 metros, ¿no? Entonces, lo mejor es estar espaciado para que no nos alcancen las gotas de saliva que se emiten, como usted repite, ¿no?, al hablar, al reír, al cantar, y no como al comienzo decíamos, al estornudar y toser, porque simplemente hablar emite gotas que pueden transmitir la enfermedad. Entonces la distancia se ha estudiado 2 metros, al metro caen la mayoría de las gotas pesadas, a los 2 metros la inmensa mayoría de las otras gotas. Qué interesante. Tenemos que tomar una pausa, pero entonces ya hemos revisado 2 elementos, Mabel, Mauricio. Mira, si estás en un espacio cerrado en el que la gente está junta, ya tienes pues un alto riesgo por el espacio cerrado y un alto riesgo porque la gente está junta. Si estás en un espacio abierto y casi no hay gente, entonces bajo riesgo del espacio, bajo riesgo de la gente, ya tienes bajo riesgo de contagio. Mabel, Mauricio, tomamos la pausa y regresamos para ver los otros 2 elementos que determinan el riesgo de contagio con el doctor Ernesto Gosser. Regresamos. Estamos con el doctor Ernesto Gosser, el médico epidemiólogo. Estamos repasando precisamente cuáles son los 4 elementos que determinan tu probabilidad de contagio. Hemos revisado los 2 primeros. Espacio cerrado, sin ventilación, cerrado con ventilación o espacio abierto. Ya nos explicó por qué el espacio es importante y hemos revisado la segunda, que es la gente que está en ese espacio. ¿Está la gente muy juntita, hombro a hombro, está separada o no hay gente? 2. El tercero es el tiempo. Doctor, ¿por qué es importante el tiempo, estos 15 minutos, para determinar la probabilidad de contagio?
Ajá. Las diferentes enfermedades tienen diferentes características. Por ejemplo, en la tuberculosis el tiempo es de 8 horas y varios días. Pero en esta enfermedad el tiempo se estudiaba desde el comienzo que era 15 minutos o menos. Y una cosa importante que se fue descubriendo es que que ese tiempo tenía que sumarse, porque habían personas que habían estado 5 minutos o 10 minutos en contacto y decían, pero ¿por qué me he contagiado? Y lo que había ocurrido es que habían hecho esas actividades de interacción durante 5 o 6 veces, entonces eso sumaba más de los 15 minutos. El tiempo es importante porque en ese espacio de tiempo es suficiente como para que el intercambio de gotas sea en cantidad, el inóculo sea suficiente como para producir la infección en la persona susceptible. Muy bien. Entonces, fíjate, Mabel, Mauricio, el tiempo es importante. Por ejemplo, como vamos a ver en un ratito estos escenarios, si tú vas a un lugar que está más o menos cerrado, una tienda, tú tienes que planificar bien para quedarte poco tiempo allí, para que no te quedes mucho tiempo. Esa es la importancia del tiempo. La cuarta, la hemos explicado tantas veces, doctor, pero por favor recuérdele a nuestros oyentes, porque es importante que la gente que está en ese espacio esté usando mascarillas. Las mascarillas son un mecanismo de barrera que ya se ha demostrado en muchos estudios que reduce entre el 80-90% la posibilidad de contagio y mucho más todavía si las dos personas lo usan y además agregan todo lo que hemos mencionado anteriormente. Porque van a impedir que salgan las gotas grandes y que eso reduce nuevamente, la palabra clave de hoy día es reduce la probabilidad. La probabilidad es importante entenderla porque uno a veces dice, pero no me pasó, yo estuve sin mascarilla y no me contagié. Lo que ocurre es que probabilidad no significa que no es certeza. Certeza es que algo va a ocurrir de todas maneras si realizo tal acto. En cambio, probabilidad es es posible, tiene algún rango de ocurrencia, pero no es que va a ocurrir todas las veces. Entonces, probabilidad es importante, mascarilla es esencial. Muy bien. Entonces, Mabel, Mauricio, les propongo un ejercicio. Preguntémosle al doctor, cada uno de nosotros piense en un escenario y preguntémosle al doctor, combinando estos 4 elementos, el espacio, la gente, el tiempo y las mascarillas, ¿cuál es la probabilidad de riesgo de tal espacio? A ver, yo empiezo. Doctor, voy a invitar a mi casa, a mi departamento que es chiquito, ¿verdad? Casa chica, pero contagio grande. Voy a invitar voy a invitar a mi familia y a mis amigos, un grupito nada más, pero mi casa es bien pequeñita, entonces voy a invitar a 15 personas nada más, los íntimos. Nada más. Sí, entonces entran y vamos a pasar allí y vamos a comer, vamos a tomar unos traguitos en mi casa, mi departamento pequeño cerrado. A ver, repasemos los 4 elementos y denos la probabilidad de contagio en ese ambiente. 15 personas en un departamento pequeño, entonces tenemos espacio cerrado, gente, mucha gente, pequeño, por lo tanto van a estar cerca, tiempo va a ser hay mucha amistad, mucho cariño, entonces van a estar mucho rato. Entonces, y mascarilla, en algún momento se la van a tener que sacar, no mencionó, pero si van a usarla mientras conversan, claro, reduce el riesgo, pero si no pero de todas maneras se la van a sacar para comer y después se van a olvidar porque después de una copa o dos, la amistad nos acerca más, entonces alto riesgo. Yo te estimo, ¿no? Ya entran a la fase del yo te estimo. Pero ese yo te estimo, lamentablemente no tiene buenas consecuencias. Claro, y sale la guitarrita y el vals criollo a cantar. Probabilidad en ese ambiente, doctor. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es muy alta. Eso es alto riesgo y eso es algo que debemos evitar, ¿no? Exactamente, muy alta. Es más, le cuento, Mabel, Mauricio, aquí en Estados Unidos la semana antepasada se dio el caso de una familia, la familia Aragonés, que hizo exactamente lo mismo. Vivían 4 en una casita, invitaron a 8 miembros de su familia, 12 miembros. Mauricio, los 12 terminaron infectados y una señora en el hospital. Yo tengo otro ejemplo de contagio. A ver, yo tengo otro ejemplo que podemos analizar tras la pausa y lo que hemos visto. Se me ocurre que tengo que hacer mis compras porque tengo muchos sobrinos y me voy a mesa redonda. Hay muchísima gente. A ver, son pasadizos, espacios abiertos porque son las calles que son abiertas, pero no hay distancia física. Por supuesto que voy con mi mascarilla. ¿Cuál es el riesgo? Me lo cuentan tras la pausa. Y Mauricio va a tener su riesgo también.
Conversando con el doctor Huerta y el doctor Gosser, que siempre nos han acompañado y guiado, ¿no?, en todos estos meses de pandemia. Y ahora que tenemos más libertad, pues nosotros mismos tenemos que tener criterio. ¿A qué lugares vamos, no? ¿Y qué lugares tienen más riesgo? Yo había planteado qué pasa con una persona que va a mesa redonda, tiene que hacer muchas compras, desde hacer regalos o surtir sus propios negocios, y hemos visto que hay un mar de gente en la calle, caminando como si fuera una procesión. Por ahí se meten a las tienditas, que están repletas de cosas y también son un tanto estrechas. ¿Cuál es el riesgo ahí? Doctor Gosser. El riesgo es de moderado a alto. ¿Por qué? Si bien el espacio es abierto, hay mucha gente y el tiempo que voy a utilizar ahí en ese sitio es muy amplio, excede los 15 minutos. Obviamente voy a ir con mascarilla y con pantalla facial, pero eso me hace que el riesgo sea moderado a alto. ¿Cómo puedo reducirlo? Puedo reducirlo reduciendo, yendo a una hora en la que haya menos gente. En este momento tengo en mi pantalla, en Google te dice, por ejemplo, que a las 9 de la mañana es la hora en la que hay menos gente y a las 8 de la noche. Entonces podría guiarme por eso para ver si es que de todas maneras es indispensable que vaya. Si no, haría como hizo usted cuando fue al centro comercial, se retiró. Me di la media vuelta. Porque esa es la actitud, y cada uno mide sus riesgos. Todos hacemos una relación de costo-beneficio, medimos los riesgos sin pensar que estamos haciendo costo-beneficios, sin pensar en las probabilidades, siempre y cuando tengamos información basada en evidencias, de fuentes confiables, ¿no? Entonces, yo con información puedo decidir. Por ejemplo, en este momento a las 3 de la tarde no voy ni a hablar porque esa es la hora en la que está la mayor cantidad de gente, la que estoy viendo en mi pantalla de Google. O sea, hay herramientas también que nos pueden ayudar a decidir. Es de mayor probabilidad de riesgo. Mauricio, tu escenario. Gracias, doctor. Sí, yo me quedé procesando la cantidad de ciudadanos que salieron a protestar cuando el Congreso aprobó la vacancia del presidente Vizcarra, no solo en Lima capital, sino en todas las regiones del país. Posterior a eso, y por otra razón, vemos muchas personas en la Panamericana Sur y en la Panamericana Norte. Las protestas no cesan. ¿Cuál es la probabilidad de contagiarme si decido ir a una marcha, o qué protocolo debo tener dentro de ella? En una marcha es un espacio abierto, o sea, con los 4 elementos que está planteando el doctor Huerta. Espacio abierto, riesgo bajo. Mucha gente, riesgo, aumenta el riesgo, ¿no? El tiempo, voy a estar mucho tiempo. Uso de mascarilla me baja el riesgo. Entonces, acá es un riesgo mediano a bajo, siempre y cuando tenga yo la mascarilla, la pantalla facial, esté separado de otras personas y no grite, ¿no? O sea, puedo llevar una grabación o puedo hacer sonar ollas o lo que fuera. Entonces, en cada caso hay formas de reducir el riesgo. Si yo hago estas cosas, si estoy a distancia, si estoy con mascarilla y protector facial, si estoy, como se ve en un espacio abierto, el riesgo acá es la cantidad de gente que de todas maneras hay en el espacio, ¿no? Correcto. Pero fíjate, Mabel, Mauricio, fíjate lo que ha dicho el doctor, qué importante. El riesgo es de moderado a bajo. O sea, él no está diciendo, ahí no te vas a contagiar, o ahí sí te vas a contagiar. Eso es lo que yo quiero que entienda nuestro público. Cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando de eso, alta probabilidad, mediana probabilidad, y tú puedes jugar con esos 4 elementos para decidir a dónde vas. Entonces, fíjate, esto de la marcha que nos ha dicho el doctor es de mediana a baja probabilidad, pero no significa 0 contagio, ni significa 100% de contagio, que son los 2 extremos que vimos hace un momento. ¿Y qué pasa si es que asisto a un bar o una discoteca? Ustedes dirán, no, pues eso no es posible porque los bares y discotecas están completamente cerrados. Pero lamentablemente, restaurante cerrado. Claro, lamentablemente no es así, porque vemos que mucha gente le saca la vuelta a la ley. De hecho, en estos momentos vamos a Chiclayo, porque ahí han detectado cómo es que estos espacios funcionan, pese a que ya fueron multadas. Leonardo Muñoz nos da detalles. Leonardo, muy buenos días. En directo, así es.
Pese a que fueron multados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, un grupo de restobares ubicados en el denominado complejo magno de la avenida José Leonardo Ortiz continúan funcionando como discotecas, vulnerando las normas sanitarias establecidas para evitar la propagación de la COVID-19, según información proporcionada por el subgerente de fiscalización del municipio, Pavel Toro. El funcionario también informó que el último domingo se disponían a intervenir por segunda vez en estos locales, pero de pronto cientos de jóvenes salieron corriendo para huir del operativo, lo que terminó frustrando esta intervención. Escuchemos lo que dijo el funcionario. Algunas de las multas que se están dando aún no han sido pagadas porque están en proceso de descargo de trabajo y evitar que las personas irresponsables, porque los que van ahí son personas irresponsables y la Municipalidad Provincial de Chiclayo no puede estar en el papel de papá y de mamá tratando de cuidar a la gente que sabe perfectamente que estamos en un proceso de pandemia. Tal es el caso del local Festa, el cual Emabel fue multado en octubre de este año con 21,000 soles por precisamente no cumplir con las medidas sanitarias, pues según la municipalidad, en el local se celebraban fiestas originando la aglomeración de personas. Pavel Toro señaló que los propietarios del local impugnaron la multa, por lo que el cobro todavía se encuentra en proceso de descargo. Además, dijo que no pueden volver a multar a este local por el mismo motivo mientras dure este proceso, por lo que la municipalidad ahora viene evaluando tomar acciones legales para revocar la licencia a estos establecimientos, teniendo en cuenta la llegada de las fiestas de Año Nuevo. Directo en directo, RTP Noticias. Muchas gracias, Leonardo Muñoz. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero mientras hablaba nuestro compañero desde Chiclayo, a mí se me venían las dolorosísimas escenas de Tomás Resto Bar, donde murieron 13 jovencitos que en plena pandemia también decidieron ir a un bar y a una discoteca. Y entramos a la teoría del comportamiento humano, que es insondable, ¿no? O sea, murieron 13, pero igual me voy a bailar, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Sin mascarilla hemos visto que salen los muchachos. Sí. Exacto, o sea, no solamente es coronavirus, sino es que no son siempre espacios seguros y la vida nos viene explotando, ¿no? De una manera tan violenta, con 13 muertes, y es como para no tener ganas de ir. Sin embargo, doctor, ahí está, otra vez, ¿no? Así es. Teoría de comportamiento. Doctor Gosser, insondable. exacto, Mauricio. Doctor Gosser, entonces en nuestros escenarios, un espacio cerrado como un restaurante cerrado, una discoteca, ¿cuáles son las probabilidades allí de contagio? Las probabilidades son altas. O sea, como dicen ahí en el artículo de los 700 o 800 epidemiólogos, yo no iría, pues, yo igual no he ido a ningún restaurante, podría comprar por delivery, pero para darme el gusto, pero no voy a un espacio cerrado de ninguna manera, porque hay un riesgo muy alto. Y la otra cosa importante que quería agregar, que seguro usted lo iba a decir después, pero es importante en ese artículo que mencionaba al abrir la entrevista, es que incluso cuando llegue la vacuna vamos a necesitar, pues, que estén vacunados una gran cantidad de la población, 70-60%, y que hayamos hecho una medición de que efectivamente ya no hay riesgo para dejar de usar las medidas que se están mencionando ahora: espacio, gente, tiempo, mascarilla. No es que llega la vacuna, las 50,000 que llegan en diciembre o en enero y ya dejamos de usar todo, o las que vengan, el 1,000,000 que vengan en abril, o los que fueran. Tenemos que dejar pasar un tiempo. Lamentablemente para nosotros necesitamos seguir con esto. Una cosa para las fiestas, yo creo que para poder una forma de acordarnos es pensar que es preferible pasar Navidad en Zoom, como han dicho algunos de ustedes, que recibir el Año Nuevo en UCI. O sea, yo creo que la elección es muy clara. Si tomamos estas medidas de espacio, gente, tiempo, mascarilla, decidimos cada uno responsablemente por nuestra salud y la de nuestra familia y amigos y personas cercanas, ¿no? Qué importante realmente lo que ha dicho, doctor. Yo creo que la gente tiene que aprender esto, a manejar su riesgo, Mabel, Mauricio, a manejar esta probabilidad de riesgo. Al salir en la mañana de la casa, si no quieres regresar contagiado en la noche, pregúntate dónde voy a estar, en qué espacio, con qué gente, a qué distancia, cuánto tiempo me voy a quedar allí, voy a usar mascarilla, el resto usa mascarilla. Si sabes manejar esos 4 elementos, como dijo el doctor Gosser, entonces ya estás manejando tu probabilidad de riesgo.
Así es, mucho criterio y mucha responsabilidad. Estamos viendo lo que sucede en diferentes países de Europa. Hace unos minutos hay una alerta en Chile. La región metropolitana va a retroceder a fase 2 desde el jueves 10 de diciembre. Nuestro vecino país, ¿por qué no esperar que eso suceda aquí también? Así que tenemos que poner todos de nuestra parte. Eso va a suceder y dependiendo, porque lo dijo Bill Gates cuando el jueves o viernes aquí en Estados Unidos dijo, la pandemia se acabaría alrededor de mayo, junio, julio, si toda la humanidad hiciera el cuidado de las mascarillas, la distancia social. Pero cuán difícil es hacer eso. Fíjate lo que está pasando en Chiclayo. La gente simplemente a bailar no como si no hubiese pandemia, ¿no? Así Muchas es. cosas son como si no hubiese pandemia. Muy bien. Le agradecemos profundamente al doctor Gosser por acompañarnos. Mauricio, ¿me permite hacer un pedido? Mire, yo quisiera pedir al presidente de la República, al ministro de Trabajo y a la presidenta de Salud, como profesor universitario y como investigador, que puedan reponer a los funcionarios, investigadores, investigadoras del IEPSI, porque construir instituciones que se dediquen a la investigación cuesta mucho. Generar una persona que llegue a un grado de doctorado toma tiempo e inversión, toma 16 años a 20 años para llegar a las personas que han despedido. Yo creo que debe recuperarse, porque eso también da una mala señal a los investigadores, sobre todo a los jóvenes. Que son dos, ¿no, doctor? Han regresado del exterior. Sí, la investigación científica, yo estoy metida en este tema, entonces yo lo hago así como dicen, cuando tocan a una, tocan a todas, cuando tocan a un investigador, tocan a todos. Yo creo que eso es algo que se debe pensar muy bien y recuperar eso, porque eso es un golpe muy fuerte. Hay gente que se va a desanimar, se va a desalentar. ¿Para qué regreso al Perú si me van a voy a estar en una inestabilidad enorme? Pero esa es una decisión de la presidenta de Salud, doctor. De ella dependería todo esto. Sí, por eso digo, al presidente me dirijo como él es un investigador, al ministro de Trabajo, que es el jefe de la presidenta de Salud, y a la presidenta de Salud, creo que debe reflexionar, porque es un daño enorme. Mire, yo he vivido esa experiencia en el Instituto Nacional de Salud. Construir es muy difícil, destruir lamentablemente es fácil. No me gusta que pase eso en mi país. Apoyo completamente lo que usted dice, doctor. De la Presidencia de Salud debería hacer algo al respecto, y si no ocurre allí, a un nivel más alto. Doctor Ernesto Gosser, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por su llamado en nombre de los científicos del Perú. Mauricio, Mabel, imagínate, te preparas toda tu vida, estudias doctorado, publicas algo, ¿no le gusta a alguien? Bueno, estás fuera. Tampoco. Regresamos después de la pausa con llamadas de nuestros oyentes para que ellos nos pongan escenarios y de esta manera podamos establecer las diferentes probabilidades de riesgo. Regresamos.